TV Ciudad para la entrevista de hoy del Informe Capital, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. José, bienvenido a TV Ciudad. No, buenas tardes. Teníamos una deuda que habíamos combinado en una oportunidad de venir y no se había podido concretar. Es cierto, no se dio en un par de ocasiones, pero bueno, la tercera fue la vencida y empieza con temas que no son los mismos que hubiéramos seguramente tocado en aquel momento. La vida es dinámica. La semana pasada fue una carga con 4.500 kilos de cocaína que llegó a Alemania tras pasar por el puerto de Montevideo. Algunos días antes había sido una de 600 kilos de la misma sustancia que partió del aeropuerto internacional de Carrasco rumbo a Francia. Ambos episodios le dieron una nueva fuerza a un asunto cada vez más recurrente. ¿Qué tan preparado está el Uruguay ante el crimen organizado? Los mecanismos de control involucran a diferentes organismos públicos según un complejo esquema en el que la división de tareas puede variar en función del lugar en el que se desarrolle. El Ministerio de Defensa Nacional es uno de los actores involucrados a través de distintas reparticiones. Con respecto a los dos casos más recientes y notorios, el ministro José Bayardi hizo distintas valoraciones. En declaraciones a Radio Carve, señaló que en el puerto, Prefectura Nacional Naval, no tiene responsabilidad sobre las cargas. En cambio, manifestó que la Policía Aérea Nacional, que actúa en el aeropuerto y depende de su cartera, no se dedica a checar cargas, pero puede llegar a hacerlo ante situaciones sospechosas. Además, agregó que su ministerio recurrirá a nuevas tecnologías para aumentar los controles. La actual cúpula del Ministerio de Defensa lleva en funciones algo menos de 4 meses, lapso durante el cual se aprobó la nueva Ley Orgánica Militar. Asumió poco después de una crisis interna que generó una serie de remociones tanto de mandos militares como de mandos civiles. Bueno, se puede decir que son 4 meses moviditos, ¿no? Y que venía de un tsunami previo, ¿no, Bayardi? Sí, creo que se han suscitado un conjunto de hechos y de situaciones, algunas de las cuales obviamente nos hizo asumir en su momento. Claro. Y ahora, bueno, todas estas que se van dando, por lo cual es cierto que cada vez que venimos tenemos un tema, no necesariamente el que teníamos previsto en la anterior oportunidad. Ni hablar. Y ahora lo que vamos a hablar es esto, ¿no? De la vigilancia de frontera. Es decir, se nos pasó esta agujereada la frontera. ¿Qué pasa? ¿Faltan controles? ¿Estamos en una situación tan vulnerable que pasa este tipo de cosas y que quedamos señalados a nivel internacional? A ver, primero el mundo de la droga. El mundo de la droga tiene un primer componente que se compromete de los consumidores, ¿no? Y los consumidores están todos, los de alto poder y los de mayor capacidad, en el hemisferio norte, ¿no? Quiere decir que cuando uno habla de la penetración que se tiene en cada uno de los países, tendría que también admitir que la droga entra a los países consumidores que gastan enorme cantidad de recursos en materia de seguridad. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Los Estados Unidos gastan 750.000 millones de dólares. 750.000 millones de dólares. Nosotros gastamos 600 millones en el presupuesto del Ministerio de Defensa y, sin embargo, no logra evitar que la droga le entre adentro de sus países. Quiere decir que, en realidad, la penetración, no hay que simplificarla, existe en todos los países, incluso en aquellos países que tienen mayor capacidad para interdictarla o pararla. Punto primero. Punto segundo, obviamente el consumo genera la demanda. La demanda, en primer lugar, está producida en nuestra región. Estoy hablando de la región de América del Sur. Y en ese sentido, las vías que se utilizan los narcotraficantes para el comercio ilegal de droga hace que circule por los países de la región, entre ellos el nuestro. En este momento, obviamente, acabamos de interdictar, no nosotros, acabamos de interdictar el Ministerio del Interior y creo que debería alegrarnos cerca de 800 y pico de kilos en la operación Varsovia que se puso en ejecución este sábado en Parque del Plata. Y acá tenemos ahora sí 2 situaciones que son las que nos ponen en el escenario que en este año se han dado 2 situaciones o 3. Una, la primera que fue en marzo-abril, que fue la denuncia o la información que venía al puerto de Hamburgo de que en realidad un contenedor cargado con arroz, sí, que era arroz uruguayo de la arrocera 33, se había identificado en ese contenedor 400 kilos de cocaína, bolsos con 400 kilos de cocaína. La investigación hecha acá y hecha en Alemania determinó que esos 400 kilos que iban en un contenedor de arroz uruguayo no habían sido cargados en Uruguay. En el puerto de Montevideo. En el puerto de Montevideo, perfecto. ¿De aquí cómo salió?
¿El barco? ¿Cómo salió el barco? ¿Cómo No, salió no. el arroz? El barco salió con un contenedor de arroz. ¿Está ¿Pero bien? precintado, seguro? Sí, sí, ¿Ustedes sí. revisaron? A ver, todos los contenedores en realidad llevan un precinto de seguridad. Ese precinto de seguridad lo distribuye una empresa a nivel mundial que se juega en la credibilidad de que es un precinto relativamente inviolable, y lo que hace esa empresa es asignarle a cada puerto precintos codificados. O sea, el puerto de Montevideo tiene su lote de precintos que están registrados, el puerto de Buenos Aires tiene su lote de precintos, el de Santos así, el de Río de Janeiro así. Entonces, lo que se descubrió era que este contenedor que llegó con arroz al puerto de Hamburgo era un contenedor de Uruguay, eso estaba en el registro, y que tenía un precinto que era un precinto con la identificación numérica o codificada del puerto de Montevideo. Cuando la policía alemana, o las autoridades alemanas, no sé si la policía o qué ámbito de la seguridad alemana, analiza el precinto, ve que el precinto está adulterado. ¿Qué estaba adulterado? Tenía el número de un precinto de Uruguay, pero puesto sobre un precinto del puerto de Santos. Bien. O sea, que había sido violado ese contenedor en el puerto de Santos o del puerto de Santos en adelante, y que en ese sentido da la información, determina que la droga habría sido puesta en el contenedor de Santos en adelante. Ahora, ministro, el puerto de Santos, o de ahí a Río o Dakar, que fueron las escalas que se hizo. recordemos, porque a veces se genera confusión, que el caso que usted está detallando es el que se dio en marzo-abril. No Exacto. es el de la semana pasada, que por ejemplo generó que la aduana en Uruguay cambie de jerarca tras la renuncia de Enrique Cannon. Hablamos de dos casos distintos. Yo siempre digo, lo repasaba con mi señora, que es maestra, que en realidad Saint-Exupéry, en El Principito, dijo que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Saint-Exupéry lo enunciaba en otra categoría de lo que es esencial. Lo que yo digo es que no todo lo que parece tiene que necesariamente ser. ¿En qué sentido? En el sentido que si este supuesto del cargamento de arroz existió y se dio de esta manera, sí, lo que ahora hay que descartar que estos 4.500 kilos se hayan dado también de esta manera. Esos son los de la semana pasada, los 4.500. Sí, los 4.500 son los de ahora, los que Exacto, estamos más hablando en recientes. este momento, y que están en investigación y están en intercambio de información entre las autoridades policiales y las autoridades uruguayas con las autoridades alemanas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos identificado, sí, el contenedor llegó, tiene el número de contenedor de Uruguay, y era un embarque de soja. Acá se embarcaron 54, por la información que tenemos, sí, 54 contenedores de soja, de los cuales 50 eran soja paraguaya, 4 eran de soja uruguaya. El contenedor llegó en un contenedor identificado, cargado con soja uruguaya. Ahora, lo que hay que ver es si ese contenedor mantuvo el precintado del precinto de seguridad original del puerto de Montevideo, o, así como pasó en el puerto de Santos, puede haber sido adulterado de Santos, en Río o en Dakar en adelante. Investigación. ¿Qué responsabilidad termino. le compete al Ministerio de Defensa en este caso? En relación a la carga y al escaneo de la carga en el puerto, no le corresponde al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, en lo que tiene que ver con el puerto de Montevideo, se encarga de la aplicación del protocolo PBIP, P, B larga y P. ¿Y eso? O sea, protección de buques e infraestructura portuaria. O sea que la Armada, a través de la Prefectura y de las unidades de la Armada, lo que garantiza es la protección de los buques y de la infraestructura portuaria en el puerto de Montevideo. El escaneo de la carga no corresponde a ninguna unidad del Ministerio de Defensa. ¿A quién le corresponde? Separo. Ahora le corresponde a la aduana. Ajá. Y en lo que tiene que ver con toda la operativa del puerto, a las autoridades de la propia ANP, lo que se llama la operativa logística, bien, diríamos, ¿no? O operadores portuarios que están adentro del puerto, porque la operativa en muchas áreas está tercerizada. Ahí hay un punto interesante. Separo. Sí. Yo no sé cuál fue el fundamento de la solicitud de renuncia del contador Enrique Cannon. Bueno, yo le iba a hacer esa pregunta, justamente. No lo sé. Si hay investigaciones pendientes, como usted lo aclaró de arranque, podría sonar hasta apresurada la decisión. A ver, yo creo que a punto de partida del envío de la aparición de 4.500 kilos de soja, de droga, sí, en un embarque de soja, yo creo que la decisión
Si fue motivada en eso, es apresurada, porque todavía no sabemos si se cargó en el puerto de Montevideo los 4.500 kilos de cocaína. Otra pregunta que une este caso con el que se dio días antes a través del aeropuerto de Carrasco. Eso es otra cosa. Que, claro, porque aparte hasta cambian los actores involucrados, las reparticiones, es decir, Eso es otra cosa. puzzle del puerto, ¿no? Aduanas por un lado, prefectura con las competencias que usted mencionó recién, Administración Nacional de Puertos, en el aeropuerto está la Policía Aeroportuaria, está Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, o sea... Sí, está la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que depende del Ministerio del Interior. Además, o sea, hay muchos actores involucrados y lo primero que me surge preguntarles, ¿se coordina siempre bien o esa división termina fragmentando y generando espacios para quienes sacan rédito? Bueno, si bien primero una presunción y después algo que va a tener que surgir de la investigación administrativa. De la investigación administrativa surgirá si en este caso se coordinó o no se coordinó. Aunque yo creo que a veces puede haber debilidades en la coordinación que no necesariamente se coordine siempre bien. Pero estamos ahora en dos investigaciones. Una investigación penal que está llevando la fiscal, una investigación fiscal que está llevando la señora fiscal de la Costa, Patricia Rodríguez, y una investigación administrativa que yo dispuse el lunes de la semana pasada, una vez que quedó liberado el compromiso de secreto o de reserva que se tenía con Europol, o sea, con la Policía Europea, que cuando nos puso en antecedentes de esta situación del vuelo, estamos hablando ahora, cambiemos, vamos hablando del vuelo de la aeronave que salió de Uruguay, paró en Niza y fue a Mulhausen, Basilea, ¿está bien? Esto tiene dos líneas de investigación por lo menos. Una, que depende de mí, dado que nosotros nos enteramos en fin de mayo, principio de junio, que este vuelo había existido y la policía le había pedido a la Policía de Uruguay que se mantuviera en reserva. La Policía de Uruguay, tengo entendido que el Ministerio del Interior nos informó a nosotros con el pedido de reserva y le informó a la señora fiscal. La señora fiscal también estuvo de acuerdo, por lo que tengo entendido, en mantener la reserva de las investigaciones y una vez que hace 15 días o un poco más terminó apareciendo la información en Europa, bueno, todos nos sentimos liberados de la reserva o el secreto y la señora fiscal empezó con sus actuaciones y ese mismo lunes yo dispuse una investigación administrativa para ver todo lo que había pasado con respecto a ese vuelo en el aeropuerto de Carrasco. ¿También? Investigación que la señora fiscal está realizando y que por nuestra parte también estamos llevando adelante para ver cuáles son las responsabilidades. Yo puedo disponer de una investigación administrativa sobre el personal del Ministerio de Defensa. Ahí sí tenía que ver, porque es policía aérea, en este caso funcionarios del Ministerio de Defensa. Sí, ahí la policía aérea tiene una función primaria, que esto es lo que ha dado lugar a algunas informaciones que he trascendido, que tiene que ver con el tema de la seguridad en el vuelo. O sea, que tiene que controlar que la nave que va a despegar esté todo certificada como para disponer el vuelo y después tiene que controlar que respecto a todo lo que se termine embarcando no ponga en riesgo la seguridad del vuelo. ¿Está bien? Por eso cuando nosotros vamos por cualquiera de nosotros pasa para embarcar, tiene una revisación de la policía aérea. ¿Y acá qué pasó? ¿No se dio? Permítame, esto es función primaria. Sí. Ahora bien, las otras funciones que corresponden a otras dependencias, sea aduana, sea Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, sea la Migración, ¿está bien? Corresponden a ellos. Cuando digo que es una investigación, es una función primaria, no quiere decir, en el caso del aeropuerto, que podamos desprendernos de la responsabilidad de que si se ve que está subiendo droga, no haya que actuar. Obviamente hay que actuar en esa situación, se detendrá a los que están embarcando, se llamará a las unidades correspondientes que están en el aeropuerto para que lleven adelante o bien la revisación o bien la detención, o bien se procederá a la detención y se entregará a las autoridades que correspondan. Pero no es como prefectura en el puerto, es un rol. Claro, porque prefectura en el puerto también tiene respecto a sus misiones, a las misiones de protección de buques e infraestructura portuaria, tiene sus responsabilidades, pero no tiene la responsabilidad, porque no lo hace, de escanear la carga. El escaneo de la carga no depende de prefectura. En el aeropuerto, el escaneo del equipaje, como ha quedado determinado, fue llevado adelante por personal de la Policía Aérea Nacional. Entonces acá hay que investigar todo.
ejemplo cuando digo todo. ¿El avión vino sin droga al Uruguay o vino ya con la droga en el fuselaje? Punto 1. Si vino sin la droga en el fuselaje, en realidad la droga se subió acá. Sí. Si la droga subió acá, en realidad, ¿dónde fue que subió? Porque fueron 7 pasajeros, 3 tripulantes. Esos 7 pasajeros y 3 tripulantes bajaron con 20 valijas, parece un poco exagerado para estar 2 noches, fueron al Hotel Sofitel. Muy bien, la policía supongo que estará investigando en el Hotel Sofitel todo lo que haya pasado en esos días. Y después se salió del Hotel Sofitel. Del Hotel Sofitel se salió ya con 43 bultos o el vehículo que vino a transportar a esta gente ya traía Ahora, es parte de los increíble, bultos. ministro, digo, porque uno realmente pasa con una banana y salta. Por eso. Es como increíble que no haya nadie mirando. ¿Cuántos funcionarios, por lo menos del Ministerio de Defensa, estarían como en esa cadena? No, pero en esa cadena para que se pudiera pasar esto. Bueno, uno presupone que si se embarcó acá, ¿está bien? Obviamente no puede haber solo un implicado, tiene que haber una cadena de implicados, que supongo que eso es lo que la señora fiscal está investigando y lo que supongo y descarto que la policía, que tiene esa función, la gente de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y todo lo que tiene relación con el hecho, estén investigando, ¿no? Ahora, es lo que supongo. En tiempos en los que se habla cada vez más del crimen organizado, de Uruguay como país de tránsito, para empezar por el narcotráfico, pero también por otras actividades anexas o vinculadas de alguna manera, ¿alcanza solo con pensar en más tecnología para más control? Hoy usted habló, por ejemplo, de la adquisición de drones. ¿O hay que pensar en otras cosas? Pienso en la tentación humana del funcionario que de repente, digamos, se ve sujeto a ofrecimientos, coimas muy elevadas. Es decir, ¿estamos preparados en ese sentido? Bueno, yo no sé si estamos preparados. Yo creo que los que trabajan en el área deben guiarse por la premisa de que solo deben confiar en sí mismos. ¿Está bien? Porque la confianza en funciones como esta, en realidad termina siendo una tentación a depositar confianzas en otros que puedan no terminar cumpliendo sus funciones como se deben. Pero esto, vuelvo a repetir, es un presupuesto, es parte de la investigación. Si la investigación concluye en que hubo responsabilidades individuales, seguramente la señora fiscal procederá a llevar adelante las acusaciones por los delitos que correspondan, independientemente de que si de la investigación administrativa surgiera algo, también el Ministerio dispondrá las medidas sancionatorias correspondientes. Más allá de la confianza en uno mismo que cada funcionario o funcionaria debe tener, es decir, el Ministerio de Defensa hoy puede pagarle a esa gente a la que depende de defensa en esa compleja estructura los sueldos necesarios como para evitar tentaciones, como pasa en otros ámbitos del Estado en los que se paga exclusividad, por ejemplo? A ver, no, obviamente nosotros hemos pago, el Ministerio de Defensa en términos generales paga a su personal no de la manera que yo considero que se debe pagar, ¿está bien? Pero no usaría el fundamento de que por estar uno mal pago deba incurrir en el delito y no cumplir sus funciones. Son dos cosas que creo que van por el lado separado. Y aquel que esté dispuesto a delinquir, no importa lo que se le pague, va a delinquir porque va a pretender aspirar a apropiarse de un nivel de ingresos, diríamos, que el narcotráfico puede disponer de manera exorbitante. Usted dice que los sueldos no son problemas en ese aspecto en particular. No deberían ser problema. No deberían ser. No deberían ser problema porque, en realidad, vuelvo a repetir, han incurrido a lo largo del tiempo muchos en situaciones delictivas y no ha estado solo vinculado a la retribución. Aunque destaco que la retribución de los funcionarios del Ministerio, sobre todo el personal subalterno, normalmente es baja. Ministro, ya volcándonos a un poquito a otro tema, pero siguiendo lo que es la vigilancia de la frontera, desde el año 2018 está habilitado en nuestro país, se habilitó a que por ley la vigilancia de fronteras pueda incorporar a personal del Ministerio de Defensa. Sí. Usted dijo que podría, una cuestión que prácticamente no se ha aplicado, corríjame, pero que usted planteó la idea de que podría hacerse con drones en lugar de con efectivos propiamente dicho del Ministerio de Defensa.
No, siempre se va a hacer con efectivos, igual porque la ley determina que tiene que hacerse con efectivos. Igual los drones están manejados por efectivos. Sí, pero lo que quiero decir es que en realidad uno tiene dos maneras. Una, hace un despliegue en la frontera de unidades que están permanentemente patrullando, yendo y viniendo, y en realidad ahí lo que necesito es algunos recursos tecnológicos y fundamentalmente transporte de combustible y recursos humanos. ¿Está bien? Los tengo toda la larga de la frontera. ¿Cuál es la incorporación? ¿Eso no está funcionando hoy? No, eso se puede poner a funcionar todavía. No está funcionando. No, falta el decreto de reglamentación, porque ese decreto de reglamentación estuvo sujeto a un intercambio con la Fiscalía de Corte, que tiene que bregar por los derechos de las personas y por qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, para ajustar lo que es el decreto reglamentario de la ley. Esto ya está en etapas finales para terminar de concretarse lo que es el decreto reglamentario de la ley. También está en discusión lo que es el protocolo de acción, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso se protocolariza y eso también está haciéndose ajustes para el protocolo. Los drones tienen que ver con otra cosa, tiene que ver con que yo creo que y hay un trabajo que se está haciendo entre el Ejército y la empresa ITC de Antel para definir bien la tecnología, la mejor tecnología drónica que pueda permitir que nosotros en tiempo real tenemos una visualización de un territorio extendido de la frontera, que podamos identificar acciones de presunción de delito y podamos no estar recorriendo la frontera solo gastando combustible, sino yendo a un punto específico a llevar adelante las acciones de protección de la frontera. Y si lo hacemos en tiempo real, o sea que estamos en un centro de comando mirando, ¿está bien? ¿Qué está pasando y a dónde hay que ir dirigido? Nos permite otra cosa, que nos permite es interactuar rápidamente con la Fiscalía para el caso de plantear que se va a llevar adelante una acción con estas características en el marco del protocolo de actuación que tenemos y ya poner por dentro a las autoridades que van a tener que tomar cartas definitivas del asunto, la Fiscalía y la propia Policía Nacional. Listo. Espero que en no más de un mes esté en condiciones ya de estar aprobado el protocolo, el decreto reglamentario y después la adquisición de tecnología drónica. Ustedes saben que puede haber drones que son los drones de manejo de los niños, que entre pocos dólares y hasta drones que pueden salir. Acaban de tirarle a Estados Unidos un dron en Irán que salía $280 millones. No vamos a llegar a eso, no. Pero hay que tratar de compatibilizar la tecnología con la tarea. Decíamos al comienzo, ya no me acuerdo si al aire o fuera del aire, que han sido ajetreados casi 4 meses, ni siquiera 4 meses al frente del Ministerio de Defensa en su reencuentro con esa tarea que ya había desempeñado. En el medio, entre otras cosas, se dio la aprobación de la Ley Orgánica Militar. ¿Eso cómo impacta en la tarea del Ministerio? ¿Tienen que ir acompasando nuevos procesos, empezando a llevar eso adelante? ¿De qué manera afecta el trabajo? Bueno, la ley orgánica tiene una parte doctrinaria, ¿no? De la doctrina, de la enunciación de aquellos elementos de doctrina y otros elementos organizacionales. Dentro de los elementos organizacionales, obviamente, ya la ley está promulgada y empieza a tener que llevar adelante acciones. Dentro de ellos hay cosas que se van a ir instrumentando. Dentro de las cosas que se van a ir instrumentando, ¿también? Tiene que ver con todo un régimen, por ejemplo, voy a poner ejemplo, todo un régimen sancionatorio que se ha transformado en más garantista y que ahora hay que aplicar a partir de ahora aquellas sanciones que se quieran aplicarlas de acuerdo a la entidad o a la gravedad de la sanción, va a haber que ajustarla al marco garantista que la propia ley orgánica presumió. No era que ahora se puede sancionar así con una sanción grave sin tener en cuenta los procesos garantistas que tuvo. Por otra parte, hay, algunos derechos que ya se empiezan a ejercer. No es que antes no se ejercieran, pero ahora quedan consagrados con una serie de derechos que son derechos que tienen todos los funcionarios públicos. Siempre se decía, bueno, acá siempre se llega la licencia. Sí, no, pero ahora va a haber una cantidad de derechos que van a quedar planteados y que están formalizados por ley. Va a haber también que ajustar. Recuerden que se eliminaron los tribunales de honor y se generan tribunales de ética y conducta. Sí. Ya hay una directiva para que se trabaje. Que parece un cambio de nombre, ¿no? Sé que nos tenemos que ir, pero... No, bueno, en realidad
Parece un cambio de nombre, es probable. Lo que sí que teníamos un código de honor que era un poco démodé desde el punto de vista general. Acá va a haber que generar un código de ética y de conducta, que ya se va a trabajar con las fuerzas y con representantes del ministro en esa tarea para quedar de alguna manera codificada, pero se han tomado algunas normas, no se podrá prescindir ni hacer oídos sordos a la hora de tomar conductas sobre la ética y la conducta militar a lo que sean sentencias judiciales basadas en cosas juzgadas, que hayan quedado firmes. Habrá que, no es que yo puedo decir esto no existió, no, esto existió, y en todo caso habrá que ver qué consecuencias tiene una sanción penal de ese tipo sobre el comportamiento y la ética y la conducta militar del militar. Va a haber que ajustar también las nuevas disposiciones en lo que tiene que ver con la disminución del número de oficiales generales y del número de oficiales superiores, fundamentalmente en el ejército. O sea, hay un montón de cuestiones que va a haber que irlas ajustando a la luz de las definiciones de la ley orgánica, y en eso se está trabajando. Ya nos tenemos que ir, nos piden que cortemos. Yo tengo una pregunta concreta saliendo de tema. Hubo denuncias de colectivos vinculados al activismo trans y de la diversidad por una charla que se dio en una dependencia militar en Tacuarembó, bajo el título de informar antes del acto de adhesión o prereferéndum que se dio ayer, pero señalada por estas personas que denuncian como una charla parcial, digamos, ¿no? O crítica con respecto a la vigencia de la norma. ¿Qué comentario hace? ¿Están investigando? ¿Cómo tomó esa denuncia? La denuncia que yo recibí fue la denuncia de un señor legislador del Frente Amplio del departamento de Tacuarembó, y dispusimos inmediatamente una investigación de urgencia sobre qué había pasado en esa charla. Esa investigación de urgencia llegó hoy a manos del Ministerio. Estamos analizando las respuestas de una investigación de urgencia para ver si hay que tomar alguna otra conducta al respecto. José Bayardi, muchísimas gracias por estos minutos. Temas quedaron, acá tenemos una cantidad, pero no llegamos. Bueno, hasta la próxima. Bueno, ha sido un gusto.